the way I do about anyone but you. If I were to lose you now, I don't know what I might do. You're in all of my dreams, whether I'm awake or I'm asleep. My love ain't going anywhere. Bueno, para dar continuidad con nuestras presentaciones, me complace en este momento presentar a la maestra Zulema Gancedo González. Ella es maestra de España. Actualmente está en estatus doctorando en su país natal. Ella trabaja como profesora dentro de las líneas de gestión sanitaria, liderazgo, gestión del cambio. Además, consultor técnico del Servicio Cántabro de Salud. Dentro de su amplia trayectoria, podemos destacar que es miembro del grupo Nursing Now en España, coordinadora Nursing Now en Cantabria, impulsora y directora de las jornadas de innovación y desarrollo en Valdecilla, Open Training y Open Web en Santander. Impulsó la plantación de la unidad de investigación de apoyo al profesional. También impulsa y se planta el proceso del área de formación, innovación y desarrollo de calidad, así como del proceso de gestoras en paciente cardíaco crítico, al proceso de enfermería como gestora, en el enlace y cronicidad y pluripatológico. También impulsa y plantea al proceso del cuidado integral de las heridas de larga evolución vasculares, coordinación entre niveles, impulsa también y planta el proceso de implementación de reservo braquial por enfermería en radiología intervencionista, nuevas competencias en enfermería, los jueves enfermeros en Valdecillas, a partir de Open Training y Open Web en Santander, entre otros. Entonces, como vemos, nuestra siguiente ponente, con amplia experiencia dentro de esta temática, le dejaremos el espacio para que nos comparta su conferencia, ¿qué es enfermería? El empoderamiento como herramienta en enfermería. Maestra, adelante. Hola, buenas tardes, o aquí en España, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes compartiendo en este foro y en estos momentos, bueno, me dispongo a iniciar la presentación. Voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, venía escuchando las anteriores ponencias y justamente me detuve en la anterior, viendo que un poco el contexto en todo este, por lo menos en el día de hoy, del Congreso Universitario de Enfermería, al que he sido invitada y de la mano de Ramiro. Muchas gracias por la organización y por el soporte que habéis brindado a través del correo. Y ante esta situación hoy en día bueno, que estamos todos inmersos, ¿no? A propósito de la pandemia del COVID, y cómo justamente a propósito de ello, nosotros como profesionales hemos encontrado fortalezas alrededor, ¿no? Hemos conseguido que a través de la web 2.0, de las conexiones y de las redes, pues hoy podemos estar aquí compartiendo. Bueno, lo que yo os voy a participar es un poco lo que yo pienso, lo que yo creo acerca del empoderamiento enfermera en torno a mi contexto, a mi experiencia y sobre todo a una experiencia muy concreta en gestión, que es donde yo me he desarrollado en los últimos años. He desempeñado distintos puestos o responsabilidades y eso me ha hecho tener una visión muy global dentro del marco de los sistemas de salud, comprender nuestra profesión dentro de los sistemas y nuestro contexto en particular, y sobre todo
cómo se interrelaciona con el medio, ¿no? Pero hoy veníamos a hablar aquí, me habían pedido que hablara del empoderamiento como herramienta en enfermería y vamos a ver un poquito qué es esto del empoderamiento, ¿no? Bueno, si buscamos qué es y qué quiere decir empoderamiento, que depende del ámbito geográfico, probablemente se utilice más o menos y en un contexto o en otro, pero al fin y al cabo, bueno, trata un poco lo que a todos nos sugiere, ¿no? De conseguir llegar a ser algo o ser más poderoso o más fuerte o tener un papel protagonista o más potente dentro de un contexto o dentro de un grupo o dentro de un equipo o dentro de una organización, ¿no? Y yo creo que hay dos vertientes. Por una parte, el empoderamiento como capacidad de hacer poderoso o fuerte a un individuo colectivo, es decir, alguien o algo o un ente o una entidad nos hace poderosos, o sea, nos empoderan de manera externa. Y luego, por otro lado, la adquisición de poder e independencia que adquiere un grupo social o un individuo, también como forma particular, ¿no? De crecerse, en este caso, pues en el contexto sanitario, en el contexto de salud. Por tanto, dos vertientes, ¿vale? El empoderamiento que se nos puede dar como profesionales y el empoderamiento que nosotros podemos llegar a alcanzar a través, como vamos a ver más adelante, pues de distintas actuaciones o de distintas estrategias que podamos llevar a cabo. Bien, por tanto, el empoderamiento se produce cuando las personas se sienten seguras sobre lo que se espera que hagan y las consecuencias de sus acciones y también sobre lo que persigan. Todo esto hablando en un contexto sanitario, en un contexto de organización y en un contexto de salud. Y yo lo ligo mucho al liderazgo, porque en nuestro contexto quizás la palabra o el término, el empoderamiento, o el empower, el empowerment, está un poquito menos usado o menos en el marco de nuestro marco habitual, ¿no? Y sí que mucho el liderazgo. E incluso a veces creemos que nuestro lenguaje lo explota en exceso, ¿no? Bueno, no está mal utilizarlo, no está mal saber dónde lo ponemos y saber qué es lo que queremos decir, porque, bueno, dependiendo de dónde lo manejemos, a veces somos cebo o somos objeto de bueno, pues de ciertas disquisiciones al respecto, pero lo que decía es que yo el empoderamiento y el liderazgo lo uno mucho, lo tengo muy ligado, porque para mí, entre una cosa y otra, aquel que tiene empoderamiento o aquel grupo colectivo que tiene empoderamiento va a ser capaz de liderar y de perseguir sus acciones a través de sus objetivos o de sus acciones o de lo que sea. Y aquellos que sean líderes también van a ser capaces de empoderar a los suyos, siempre que ejerzan un liderazgo coherente o un liderazgo empoderador. Bien, partimos, y esto no hay que olvidarlo, que si esta cuestión nos preocupa, el empoderamiento profesional tiene su lógica, porque a veces sí que caemos en la versión o en la cuenta de que continuamente nos estamos cuestionando este asunto y no es, como decíamos al principio, solo desde momentos determinados, en momentos de crisis, desde el origen de esta profesión venimos cuestionándonos un poco esto del empoderamiento, y no hay que olvidar que es una profesión muy, muy joven, un oficio muy antiguo, pero una profesión muy joven, de muy corto recorrido, que ha innovado, ha crecido, ha evolucionado, está investigando, se está poniendo al día, la velocidad de desarrollo es tremenda, pero como profesión, al menos en mi contexto, pues no es tan antigua a lo mejor como otras profesiones. Y además ha sido construida con una disciplina que ha sido construida, bueno, pues de parte de la Iglesia en un momento dado. Ahí está la historia, describe, no vamos a entrar en descripciones históricas, pero todos conocemos nuestros orígenes y cómo se ha desarrollado la profesión. También ha participado el Estado, ¿no? Cuando se secularizó toda la profesión. La medicina también ha participado y los propios facultativos, porque ellos fueron docentes durante muchos años y no es tan lejano ese momento. Y también siempre basado en la vocación, que ya implica ciertas conductas, ciertas actitudes y tiene ciertas connotaciones, basado también en la técnica, en la cooperación, en la colaboración interdisciplinar, etcétera, ¿no? Y básicamente centrado en el cuidar, tratar y curar.
Y bueno, pues hay que tener un poco ese marco de origen en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, pues sugiere un modo de comportarse o un inicio en la profesión a propósito de un comportamiento especial. Esto a modo de contexto. Y el empoderamiento yo creo que tiene 3 patas importantes por donde empezar a construirle, que yo creo que tenemos empoderamiento, pero que falta todavía un impulso más para poder situarnos en el marco de las profesiones sanitarias con todo el respeto y con todo el rigor que se merece esta profesión, sea del ámbito que sea, y yo en estos momentos estoy hablando a nivel internacional. Me refiero que esto vale para todos, no que yo tenga repercusión internacional, lógicamente, pero me refiero a que el empoderamiento yo lo basaría en 3 patas fundamentales. El empoderamiento individual como parte indispensable, ¿no?, para desarrollar una acción, una actividad en el marco de una organización. El poder que tienen las organizaciones, o mejor que poder, la capacidad que tienen las organizaciones para poder empoderar al individuo, a los profesionales y al conjunto, a cada profesional y al conjunto de los profesionales, al colectivo enfermera, y también la parte de empoderamiento que nos ofrece la sociedad, ¿no? Y digo bien ahí cuando pinto, dibujo flechas unas sobre otras, que el empoderamiento individual no es solamente bidireccional. Cuando alguien está en empoderamiento, el individuo crece y si no cae en la arrogancia, por decirlo de alguna manera, fomenta e impulsa todo su potencial, ¿no?, desde un prisma profesional. Y también la organización. Cuando pertenecemos a una organización y trabajamos en ella, estamos de alguna manera transmitiendo nuestro saber, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras capacidades. Todo ello rinde a la organización. La organización también debería de devolver al individuo, al colectivo, al profesional, toda esa capacidad que tiene para que se desarrolle. Y en la parte social, pues otro tanto de lo mismo, en tanto en cuanto la sociedad nos reconozca y nos brinde su confianza y nos tenga en cuenta igual que tiene en cuenta a otros profesionales sanitarios, pues también tendremos peso, reconocimiento de manera incluso mucho más potente que el resto de reconocimientos, ¿no?, cuando la sociedad nos reconozca. Y nosotros también nos empoderamos cuando servimos a la sociedad. Vale. Desde un punto de vista individual, nuestro empoderamiento muchas veces depende de todos estos factores, ¿eh? Por un lado, pues la autopercepción, esa percepción que tenemos de nosotros mismos, la percepción que tenemos de nuestro colectivo en un momento dado, de un grupo o de un equipo en un momento dado, nuestra autoestima, cómo está nuestra autoestima no solo personal, sino la profesional, ¿no? Muchas veces coincide que podemos estar desarrollando papeles, roles o puestos de desempeño en ámbitos muy confusos, muy tóxicos, como el entorno laboral, etcétera, y nuestra autoestima se convierte en nuestro peor enemigo a la hora del empoderamiento. Por tanto, también el entorno, la motivación, la psicología con la que actuemos, la autodeterminación, nuestros valores y probablemente, como no, muchos más, influyen en nuestro empoderamiento individual y eso va a tener una repercusión en la organización. No es poco lo que digo cuando digo que depende de eso y de la sociedad y de la visión que tengan de nosotros, porque sí que encontramos muchas referencias, muchas veces en escritos, en literatura, en bibliografía, de cómo aún hoy en día persisten los estereotipos y bueno, en unas sociedades probablemente más que en otras, en unos países más que en otros, pero aún incluso en países decididamente modernos seguimos arrastrando estos patrones a día de hoy, ¿no? Esas actitudes de género y esos estereotipos. Bueno, yo creo que hemos evolucionado y que vamos cambiando, pero aún cuesta y eso tiene mucha repercusión en la percepción, en la autoestima, en el empoderamiento al final, ¿no? Que digamos el empoderamiento como traducción final de todos esos factores. Y también es verdad que respecto a lo social, el otro día también lo comentábamos en una reunión profesional de este significado, de este calibre, y comentábamos que es verdad que prácticamente en muchos países, ¿no? En una generalidad de países,
la satisfacción de la población en relación con las enfermeras es muy alta y también la reputación. Somos unos profesionales muy, muy bien considerados y además con una satisfacción alta por parte de los usuarios, ciudadanos o de la población. Sin embargo, y a pesar de eso, parece que el protagonismo político, social o gerencial o directivo no trata de lo mismo, ¿vale? Este no acaba de arrancar, no acaba de consolidarse y no acaba de tener un impacto potente. Dice una colega y amiga personal que cree que la enfermera toma su calado, su importancia a nivel social cuando la sociedad, cuando los individuos tienen contacto con ella y la han necesitado alguna vez. Mientras no tienen contacto con las enfermeras, pues, bueno, no parece que sean muy visibles o que sean muy consideradas, ¿no? Ella dice que solo cuando uno tiene la experiencia de estar con su enfermera, la reconoce y la valora. Son, bueno, pues hay ideas preconcebidas, bueno, pues esto, como quién pone las inyecciones o quién le toma la temperatura, la tensión o el sintrón. Pero bueno, todo eso hay que ponerlo en valor y todo eso hay que también aprender a comunicarlo a la población, a la sociedad, quiénes somos y para qué estamos, ¿vale? Entonces, esa parte también es muy importante porque hay un factor, una necesidad, que es la de que nosotros también hemos de transmitir a nuestros pacientes, a nuestros usuarios. Hay que contarles a la sociedad qué hacemos. Es curioso porque ayer yo estuve en una jornada en la que a una mesa se invitó a representantes de asociaciones de pacientes y bueno, pues me gustó mucho su participación, pero es verdad que a pesar de que la mesa la moderaba una enfermera y eran todos invitados por enfermeras, mencionaron muy poco el peso de la enfermera en toda esta, en todo lo que ellos transmitieron y en todo lo que contaron. Y eso no quiere decir, sin embargo, que no valoren a la enfermería, porque de hecho ellos estaban allí porque representaban a las asociaciones y estaban hablando de escuelas de salud, de grupos de pacientes expertos que enseñan a otros pacientes, que coordinan enfermeras, pero sin embargo es como que están ahí y eso es lo que tienen que hacer, pero no hay un valor de reposicionamiento y de asignación de valor profesional, científico, ético, etcétera, ¿no? Muy pocos pacientes hemos oído que digan, no, yo quiero con mi enfermera, no necesito a otros profesionales y mi problema es de mi enfermera y voy a consultar primero con ella. Es muy difícil oírlo y sin embargo es con el profesional que más contacto tiene en primera instancia en un proceso concreto. Por tanto, insisto, y esto es un deber profesional, hemos de contar lo que hacemos, hemos de participarlo y a propósito de eso quería destacar en un momento hace ya 5 años, tuve la oportunidad de compartir en un foro también universitario, cuando era directora de enfermería del hospital en Valdecilla, en el entorno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con más responsables directivos, y contar esto de qué es el silencio de la gestión enfermera, porque estoy segura que muchos profesionales no sabrían decir qué fue lo que yo hice en el tiempo que fui directora. Y eso, bueno, pues estaría en condiciones casi de afirmarlo. Habrá gente que lo reconoce, que lo vivió y sí que se vivió un cambio. Y bueno, si alguien me está escuchando en mi entorno diría, eso no es verdad. Hay mucha gente que reconoce pues lo que se hizo en aquel momento, en aquella andadura, ¿no? Pero igual es porque somos muchos, quizás haya gente que no reconozca el impacto que aquel plan estratégico tuvo. Bien, yo lo que contaba en ese momento es que todo aquello que hagamos en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la asistencia, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la docencia, hay que participarlo y hay que participarlo no solo a la sociedad, hay que publicarlo y hay que contarlo en foros, hay que compartirlo con profesionales, hay que compartirlo con otros colegas, con otros países, hacer benchmarking, hacer fuerza y hacer posicionamiento, hacer liderazgo y hacer protagonismo. Vale, contaba yo que en aquel momento, a pesar de la evolución de la profesión, de los avances en las tecnologías, del aumento de las expectativas, de las relaciones profesional-paciente, del derecho a exigir calidad, sin embargo, le daba protagonismo en mi reivindicación a propósito de esa ponencia,
el silencio de la gestión enfermera, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos haciendo las cosas en silencio? Porque eso lo único que transmite es que o no estamos o que no se oye o no se escucha lo suficiente. Y fíjense si es importante que hace 2 días, 3 días, una compañera a través de las redes, a través de Twitter, una amiga, Teresa Pérez, incrustó un tuit en la red de Twitter y ha tenido muchísimo impacto. A día de ayer, tenía 154 retweets y 360 me gustas. Probablemente si la preguntara a ella en su Twitter, podría ver las interacciones que ha habido con ese tweet y serían numerosas porque ella además tiene muchos seguidores. ¿Y por qué digo esto? Pues cuento esto a colación de que muchas veces esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos pesa demasiado y en exceso. Y coincide que cuando ella hizo este tuit en el que decía exactamente, oigo a enfermeras decir, yo solo soy una enfermera. ¿Qué les parece? La persona más importante de un hospital infravalorándose. Este es el principal problema de esta profesión, que no nos valoramos. Y eso no lo decía Teresa, lo decía Margaret McClure, ¿vale? Lo decía a propósito de una ponencia, está extraído ese texto del documento que publica la OMS y el CIE a propósito del ofrecimiento y de la necesidad de que las enfermeras colaboremos como elemento necesario y que se nos necesita para colaborar con los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense qué invitaciones y somos importantes. Y sin embargo, nosotros seguimos perpetuando esta imagen, este sobrepeso, que como dice un colega, a veces de tanto repetirlo, el cerebro se acostumbra a oírlo. Y entonces, bueno, yo creo que estamos en camino y que deberíamos de hacer un ejercicio de envalentonamiento y dejar de decirnos esto. Es curioso porque unos meses antes yo había participado en una jornada en mi servicio de salud hablando de Nursing Now en nuestro entorno, en la comunidad de Cantabria, en una jornada que se llamaba Jueves 2020 y yo hablaba de Nursing Now y justo a mí mismo, ante esta preocupación, extraía ese mismo contexto. En la parte derecha de la diapositiva, lo que veis, esa era mi diapositiva en enero de este año y destacaba justamente las palabras de Margaret y pues 9 meses después, 10 meses después, alguien hizo esta interpretación y Teresa lo destacó. Vengo a decir que el discurso nos sigue llamando la atención y lo utilizamos a propósito de llamar la atención a todos los profesionales de que nuestro problema es este, de autoimagen, ¿vale? De autopercepción, de falta de empoderamiento. Alguien que esté empoderado no sería capaz de decir yo no valgo nada, yo solo soy una enfermera. ¿Cómo solo? ¿Cómo solo? No se puede pensar así. Por otro lado, es verdad que al menos en nuestro país estamos muy acostumbrados a oír, sobre todo pues, en mesas redondas, en congresos, en mesas de participación, cuando se refiere a las enfermeras, en el contexto de la gestión, de responsables, de directivos, de políticos, etcétera, que enfermería es la pieza clave, que enfermería es la piedra angular, que enfermería es el pilar fundamental, que enfermería es socio de pleno derecho. Y sí, me lo creo, claro que sí que me lo creo, pero no lo veo. O sea, no lo veo de facto. Lo somos, lo sentimos, lo hacemos y además nosotros como colectivo nos conformamos. Y aunque esto es verdad, no es lo que se traduce. Aquí les destaco algunos titulares de este año pasado y algunos recientes de este año. Por ejemplo, pues destacando, solo una quincena de enfermeras ostenta altos cargos sanitarios en nuestro país. El Libro Blanco de Recursos Humanos propone la profesionalización en la gestión clínica. La futura formación médica debe incorporar la capacidad gestora y humanista, que nosotros sí lo tenemos incorporado de manera curricular. La gestión clínica se planta como vía de solución para sostener la sanidad pública y enfermería dispuesta a abrir una nueva etapa de diálogo con sanidad ante múltiples y diversas situaciones. Es más, hemos
pasado años, estos años pasados de conflicto interprofesional, porque efectivamente otros profesionales sanitarios continuamente ponen barreras a este desarrollo, al menos en gestión y también en el aumento de competencias, ¿no? Y titulares que dicen, por ejemplo, enfermería no puede liderar las unidades de gestión clínica, cuando a día de hoy, bueno, pues está pendiente de regular o al menos de normalizarlo de una manera homogénea, porque no sé si saben que en nuestro país estamos seccionados o divididos por comunidades autónomas y, bueno, pues eso hace un poco que la situación no sea, que no sea homogénea, ¿no? Que sea muy heterogénea, porque en cada comunidad se configura un consejo de salud, una consejería con competencias para poder gestionar la salud en lo que concierne a la parte no solo asistencial, sino también a la de la organización, y en el marco normativo pues también tiene que decir muchas cosas y normas que dictar. Entonces esta es un obstáculo para nuestro desarrollo. Hay algunas unidades de gestión, sobre todo por Andalucía, en el sur, en la que sí que están liderando enfermeros, pero en otras comunidades continuamente esto es un freno, ¿no? a las enfermeras. De esa misma manera, siguiendo el hilo y a propósito de este contexto COVID que a todos nos toca, pues hace unos meses se planteó ante bueno, cuando empezó a descender la curva y se empezaron a replantear que había que retomar el pulso, el mando, y se intentaba conformar una comisión de reconstrucción tras la pandemia, o en aquel momento tras la curva, porque seguimos en pandemia. En una comisión de reconstrucción del Congreso, pues fue también una gran revolución, porque sobrado queda decir que estábamos en el marco del Año Internacional de las Enfermeras, que llevábamos haciendo campaña varios meses, que habíamos participado a políticos, representantes a nivel nacional y también a nivel comunidad, y sin embargo en la comisión de reconstrucción no se tuvo en cuenta nuestra participación, y en esos días prácticamente todos los periódicos, unos más que otros, se hicieron eco, o al menos los de difusión sanitaria, se hicieron eco de nuestro malestar y de nuestra decepción y de nuestro disconfort en relación a que, bueno, habíamos sido protagonistas en la pandemia junto con otros profesionales sanitarios, bueno, pues actuando en primera línea, en segunda, en tercera y frente a la pandemia con dedicación. Y bueno, pues no tuvimos representación en la comisión de reconstrucción. Hubo participación a la comisión como representantes de colectivos, pero no como miembros de la comisión. Bueno, esto por aclararlo también, para que veamos que eso también tiene un impacto en nuestra identidad, en nuestro liderazgo. Esto merma de alguna manera en el sentir colectivo de las profesionales y por tanto frena nuestro empoderamiento. Y por otro lado, desde el Consejo General de Enfermería, que es nuestro órgano representativo como profesión a nivel nacional e internacional, bueno, pues es el que ha trabajado de alguna manera esta parte, sobre todo describiendo cuál sería el papel de una enfermera jefe, un alto cargo, que trabaja en el ministerio y que a día de hoy no tenemos, y que en cada comunidad de estas que digo, de las que están conformadas o que conforma el ámbito nacional, tampoco hay, o tampoco había hasta hace unos meses, ¿no? No hay en todas las comunidades. Este año sí que ha habido nombramientos, lo vamos a ver ahora, pero en general hasta hace 2, 3 años no había representantes en las comunidades, y no lo hay a nivel nacional, no lo hay como representante único y que represente a todas las comunidades que trabajen en el ministerio ni en el gobierno. Y es curioso porque las enfermeras constituimos alrededor del 40% del total y solo representan un 5% estos últimos cargos que se han nominado en estos últimos meses, y yo creo que, bueno, pues un poco quizás ha servido de impulso la campaña Nursing Now para poder efectivamente impulsar estas acciones, pero como digo e insisto, en comunidades muy concretas.
En concreto, en Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja se han creado en estos últimos meses, después de las elecciones en las comunidades, elecciones a gobierno autonómico, se han creado direcciones generales de cuidados. Y en Cantabria, que es esta mi comunidad, una subdirección de cuidados, que es donde yo trabajo. Y hay también una viceconsejera de Salud y Familias en Andalucía y un enfermero, director gerente del Servicio Navarro de Salud. Y tenemos un cargo que es probablemente el más alto, el más elevado, el de consejera de Salud de Baleares, que digamos que es, para entenderlo, aunque aquí no se denomina así, como ministro, como suele decir Doris Grispu, ministra de Salud de Baleares, ¿no? Una enfermera. Y esos son los únicos cargos o puestos directivos de gestión que ostentan enfermeras aquí en nuestra comunidad. Luego los matices son diferentes y por otras cuestiones. Bien, entonces tendríamos razones para callar después de visto este preludio. Pues yo creo que no, que si de antes pudiéramos mantener o estar manteniendo silencio porque creyéramos que el discurso carece de fundamento, nuestro discurso tiene mucho fundamento y somos profesionales de la salud que deben de garantizar salud a la población. No deberíamos de tener intereses personales y deberíamos de tener un interés colectivo, no deberíamos de prever consecuencias negativas y deberíamos de movilizar a esos receptores pasivos, estableciendo canales de conversación, canales de diálogo con mucho coraje y con mucha persuasión también, ¿vale? Y romper esos ambientes tensos que nos bloquean y nos impiden, pues eso, los diálogos necesarios para establecer nuestras ideas y para poder comunicarlas y poder ir dirigiendo, pues bueno, conciencias y voluntades. Por tanto, no callar. Yo hace algún tiempo también escribí una editorial a propósito de una editorial, esto fue una entrevista, a propósito de cómo entendíamos en ese momento a las enfermeras gestoras, si éramos visibles, si no visibles, y de hecho de ahí surgió luego la idea, esta que os he comentado, de la ponencia del silencio de la enfermera gestora. Y hablaba un poco de lo mismo, fijaros, esto hace ya 5 o 6 años, ¿no? De creer en lo que estamos haciendo, de creer lo necesarios e imprescindibles que somos, porque, bueno, definitivamente la sociedad nos necesita, no hay sociedad que sobreviva sin cuidados, sin nuestra participación, nuestra intervención, ¿no? Quiero decir, bueno, lo harían otros, pero siempre sería el cuidado y nosotras somos las protagonistas del cuidado. Por tanto, bueno, destacar que vengo hablando de esta necesidad pues ya hace un tiempo. Y en otra editorial posterior, ya en el 2014, volvíamos otra vez a repetir un poco lo mismo, ¿no? Sobre esa necesaria introspección, y de hecho se titulaba así, hacia una necesaria introspección profesional, haciendo un poco la autocrítica de dónde estamos y hacia dónde vamos. No solo debemos de parar de lanzarnos un mensaje negativo de lo que valemos y lo que no valemos, sino creernos, como decía la compañera anterior, ¿no? De qué somos y para qué estamos y cuál es nuestro producto valioso y vamos a dar y a ofrecer. Y tener en cuenta, pues eso, que nuestros esfuerzos como colectivos han de ir dirigidos a mejorar nuestra identidad profesional en la atención del proceso de salud-enfermedad. Pero hay una parte muy importante que muchas enfermeras olvidan, y es esa parte de no solamente crecer profesional para dar una buena atención a todos los procesos, porque en el fondo sí que sabemos que somos buenos cuando estamos formadas, capacitadas, nos actualizamos, intervenimos con nuestros pacientes, nos dan feedback, nos evaluamos y los resultados son buenos. En el fondo sí que sabemos, ¿no? Pero falta actuar más por apuntalar esa identidad hacia afuera, hacia la sociedad, hacia los medios, hacia otros profesionales, hacia el sistema, decirles estamos aquí, sin nosotras esto no puede funcionar, ¿no? de otra manera, y dejar de decirnos pues o de dudar, ¿no? Que lo que solo somos, no, somos mucho y somos muchas además. Nosotros aquí en España tenemos nuestro propio marco de desarrollo académico, somos grado desde hace poquitos años, desde el 2008, y eso significa que nuestro
que nuestro anterior reconocimiento profesional como carrera universitaria evolucionó de acuerdo con los planes de Bolonia para garantizar, bueno, pues aspectos profesionales universitarios en el marco europeo, que es a lo que nosotros nos concierne, nos tenemos que tener, ¿no? Y podemos acceder a programas de máster que te otorga una serie de competencias con la formación, y ello nos puede dar también paso, de hecho nos da, y yo estoy en curso de doctorarme, bueno, todavía me queda mucho camino por delante, pero nos da también acceso al doctorado, y eso, bueno, pues también hemos progresado, porque no era tan poco habitual como que muchas enfermeras, cuando querían acceder al doctorado, tuvieran que hacerlo por vías alternativas, ¿no? Haciendo pues otras carreras profesionales, otras carreras universitarias, y accediendo por otras vías al doctorado. Bueno, ahora podemos acceder, y ya hay muchas enfermeras doctoras, hemos crecido mucho y el impulso está siendo, además se siente que cada vez hay más profesionales enfermeras adquiriendo el título de doctor. Y otra cosa es luego cómo adaptamos la realidad a todo ese logro profesional en cuanto a desarrollo digo, de competencias y de crecimiento, cómo lo vamos a canalizar y cómo lo vamos a plantear en el entorno, digo, en el contexto laboral, y tal y como está diseñado hasta ahora, cómo está concebido nuestro sistema. Y bueno, pues eso nos permite ejercer con plena autonomía técnica y científica, y bueno, pues teniéndolo claro todos, que sobre esto y al respecto hay muchas dudas. Pero sobre todo lo que no debemos es frustrarnos, porque frustrarnos, como decía, vuelve otra vez a repercutir en nuestra impotencia, en nuestra debilidad, en nuestra falta de empoderamiento. Entonces, tenemos que estar centrados en velar por las competencias de los profesionales, tenemos que adecuar a las necesidades en cumplimiento de las expectativas en salud y de los ciudadanos, saber qué población es la que atendemos, qué problemas de salud tienen nuestros usuarios, facilitar y promocionar el desarrollo de los profesionales y tomar decisiones basadas en criterios éticos. Yo aquí no lo menciono, pero sí que me parece muy importante el mentoring o la transmisión del liderazgo. Y eso sí que empodera. Cuando a una profesional enfermera con experiencia, con desarrollo, con liderazgo, competente, se acerca a una enfermera novel, recién acabada, con poca experiencia, intenta guiarla y la acompaña en sus decisiones, en su proyecto de vida profesional, etcétera. El comportamiento de los profesionales, digo, a las resulta, valga la redundancia, mucho más guiado y mucho más aprovechado. Muchas veces los profesionales noveles, las enfermeras jóvenes recién incorporadas al ámbito laboral, tienen que luchar contra muchas barreras y muchas veces no saben por dónde dirigir sus esfuerzos o por dónde canalizar su desarrollo profesional. Mientras que, bueno, pues si hiciéramos el ejercicio de transmitir el liderazgo a nuestros profesionales, a nuestros compañeros, pues probablemente tendríamos otro impacto y otras resultas muy diferentes. Bien, el empoderamiento organizacional es una parte muy importante, como comentábamos antes, y sobre esta parte voy a versar y voy a ir un poquito más rápido en nuestros esfuerzos, porque yo creo que de alguna manera, si el desempeño en los distintos entornos es parecido al nuestro, los enfermeros trabajamos fundamentalmente en atención primaria o en atención en hospitales y la parte de desempeño privado, las organizaciones tienen mucho que hacer en el empoderamiento de los profesionales. Las organizaciones deben de reconocer el talento, reconocer e identificar las ideas, las necesidades de los profesionales, garantizar una formación adecuada, evaluar y apoyar a los profesionales que están trabajando en su organización. A propósito de esto, yo sí que quería comentar que la experiencia que tuve, que hacía referencia al respecto, fue la de dirigir un hospital, en la que tratamos de dibujar un proyecto de
dirección llamado, lo dimos en llamar Camino hacia la Excelencia, porque era nuestro leitmotiv, la excelencia, y trataba, incluso le pusimos título al plan, orientando la organización hacia el paciente a través de los profesionales. Un centro de cuidados excelente que tratamos de gestionar a través del cambio, ¿no? Y del cambio comportamental, con profesionales excelentes. Basamos nuestra función en principios de excelencia y empezamos a definir un poco cuáles eran aquellas acciones y aquellas áreas que íbamos a tocar para trabajar con los profesionales. Dibujamos de alguna manera una parte gráfica para entender nuestro proceso de gestión, teniendo en cuenta el eje de personas, de procesos, de clientes, de sociedad, y fuimos trabajando con, al principio de manera muy tímida, con distintos grupos de trabajo, pues con caídas, con úlceras, con catéteres, etcétera, para ir poco a poco formando vínculos y formar una red de cuidados en relación con la participación, además con profesionales, dándoles a ellos la participación absoluta. Fuimos definiendo nuestro plan con aquellas acciones que queríamos ir alcanzando y cruzándolas en nuestros distintos ejes y quienes iban a participar. Y así poco a poco fuimos construyendo nuestro plan de calidad de desarrollo y de proyección para una organización innovadora que además se enfrentaba a la construcción de un nuevo hospital o de una fase 3 de construcción nueva. Bueno, nuestro plan quedó plasmado, como podéis imaginar, no solamente representado en un gráfico, sino que definimos muchísimas acciones y líneas transversales. Y por resumir y a ir un poco acelerando el tiempo, os voy a contar por encima, ¿cuál fue la pieza clave para asumir el cambio de gestión? Pues la informatización del proceso de enfermería y de la documentación en un inicio. Y esa informatización fue necesaria para poder dar participación a todos los profesionales e ir invitándoles y que fueran participando a ser parte de este proyecto y que lo tomaran como suyo. Y de hecho, fuimos sumando, y veis ahí las cifras, ¿no?, de personas que fueron formadas, que fueron colaborando, que sintieron el proyecto suyo y que finalmente la implantación fue un éxito. Y en menos de 10 meses teníamos informatizado todo el proceso y todo el hospital en la fase de hospitalización. Tuvimos también muchísimo cuidado en formar a todos los profesionales y en los años en los que estuvimos y desempeñamos, fuimos capaces de quintuplicar todos los indicadores de formación, tanto en el número de acciones como en las horas de actividad, como en el número total de alumnos. Y asimismo también potenciamos la investigación, potenciamos el fomento y la traslación del conocimiento a la práctica, ¿no?, en ese camino a la excelencia que habíamos dibujado. Fue muy interesante la experiencia, no puedo contar aquí todo lo que hicimos y los resultados, pero fue una experiencia de éxito. Montamos una asesoría científica, formamos en investigación, creamos un grupo de investigación al respecto, rediseñamos el premio de investigación, regularizamos el desarrollo de proyectos internos, formamos y asesoramos en cómo preparar un proyecto de financiación, o diseñar un póster, una comunicación, cómo preparar una memoria, etcétera. Creamos también un espacio de intercambio de prácticas, que fueron las jornadas de innovación y desarrollo. En este caso alude a las quintas, pero iniciamos las jornadas para que todos los profesionales que quisieran y que estaban haciendo cosas en el hospital, cosas importantes y llamativas, se acostumbraran a compartirlo y a comunicarlo y para que luego lo pudieran contar fuera del ámbito del hospital. Nos sumamos al proyecto BPCO y ello también dio opción a formar a profesionales para enseñarles en lo que es la práctica basada en evidencia y cómo trasladarla en cada uno de sus equipos. Hicimos cosas que tuvieron mucha repercusión en los profesionales, que hizo a los profesionales sentirse empoderados, les hizo sentirse partes importantes de la organización, les hizo sentirse protagonistas. Esta, por ejemplo, sería una acción protagonista y es la implantación de catéteres centrales por vía periférica, los PIC y también los reservorios. Y esto lo llevó a cabo una enfermera de nuestra organización, que era la primera enfermera a nivel nacional que lo hacía y que nos encargamos de formarla, no porque fuera ella la que le había tocado el boleto en una lotería, sino porque ella era la persona que estaba capacitada para ello, era la persona que tenía el talento, era la persona inquieta por hacerlo, era la persona que sabía cómo hacerlo, era la persona que tenía la experiencia, etcétera. Y apostamos por ella para que efectivamente pudiera llevarlo
a cabo. Y ella es esta mujer, la protagonista, una enfermera que llegó a implantar los reservorios braquiales vía periférica y a que a día de hoy es referente nacional. Dimos visibilidad al equipo de radiología vascular intervencionista enfermero, dimos visibilidad al hospital, como no, que fue referente nacional, y abajo veis a Marta, que es la protagonista y la referente hoy en día de los reservorios y de los dispositivos vasculares centrales. Hicimos también difusión del conocimiento y desde aquí, nos visteis en muchos puntos de América Latina porque os conectabais a las jornadas, bien a través de la web, bien a través de YouTube, bien a través de Twitter, pero cuando medíamos las conexiones también tenía impacto por aquí, por vuestros países, distintos países. Invitamos a colaborar a los profesionales así de formas llamativas para que pudieran sentirse ¿no? cercanos y que pudieran colaborar sin ningún tipo de cortapisa. Inventamos un espacio que fue los Jueves Enfermeros Valdecilla, que tuvieron también muchísima éxito y repercusión, sobre todo a nivel nacional en las redes. Fue una estrategia pensada para los profesionales, para hacerles reflexionar sobre el liderazgo, sobre la impronta que lleva un profesional enfermero en su desempeño, liderazgo, profesionalidad, compromiso y desarrollo profesional. Buscábamos el impacto en los profesionales a través de otros profesionales que tenían experiencia y conocimiento y a través de áreas o temas que tratamos como la cronicidad, las competencias, la innovación, la salud 2.0, la humanización, la seguridad en los cuidados, que justamente eran temas tampoco elegidos al azar ni caprichosos, sino que estaban contemplados en el plan de calidad del Sistema Nacional de Salud y también en nuestro plan autonómico de calidad. Hicimos además una visión vanguardista, moderna, utilizamos el marketing, la imagen, fuimos transparentes, con una imagen actual, de vanguardia, utilizamos las tecnologías también para comunicarnos y para difundir nuestro conocimiento, las redes sociales y el impacto también, ¿no? Y una cosa más que quiero añadir de esa parte que hicimos buscando el protagonismo de los profesionales en las organizaciones fue que también medimos el impacto del clima laboral, un poco para medir en realidad cuál era el impacto en los profesionales del entorno laboral una vez implantado nuestro programa, nuestro plan de calidad y cómo se iba desarrollando. Bueno, pues tuvimos grato conocimiento de que los resultados eran bastante positivos en relación con otras mediciones que se habían hecho en 2010 y en relación, pudimos compararlos también en relación con una medición que se hizo a nivel nacional también en España. Y bueno, pues he destacado solo algunos, pero el cuestionario que, como sabéis, del PES es bastante extenso y había muchísimos datos por valorar. Veis aquí cómo habían mejorado las relaciones laborales enfermero-médico, por ejemplo, que es muy importante. Y bueno, de toda aquella experiencia yo siempre he sacado muchas conclusiones y bueno, pues una de ellas podría ser esta, ¿no? Los profesionales necesitan estar empoderados, ser creíbles, tener identidad, autoconfianza, porque no es lo mismo tener una buena opinión de los profesionales, como decíamos al principio, sobre la satisfacción y la reputación, que una confianza sólida depositada en ellas a todos los efectos, que es de alguna manera lo que buscamos, o yo al menos es lo que sueño, ¿no? Y de alguna manera, de esa parte individual que hablábamos al principio, yo lo que estoy segura es algo que decía un amigo, Juan Hernández, que decía, no habrá visibilidad y presencia estratégica y social si no emana directamente del protagonismo clínico. Y cuando seamos férreos protagonistas clínicos tendremos más que hablar y más que decir en todos los contextos. Por eso también decir que en ese camino hacia la visibilidad hace falta muchos factores, como veis, que yo considero de parte del profesional, ¿no? Y de parte del colectivo, de los equipos. Pues el compromiso, mantener la formación, mantenerte activo, adherencia con el colectivo, cohesión. Hace falta también corporativismo profesional, el bien entendido, implicación y sobre todo coraje. Muchos de estos aspectos son necesarios recordar y recordárselo a los profesionales para que lo tengan en cuenta. Bueno, por otro lado, yo creo que las cosas han cambiado desde la campaña Nursing Now. Tengo que decirlo porque yo realmente así lo siento. Considero casi que son dos partes
en la presentación, cuando yo lo cuento, tengo dos sentimientos. Eso que cuento con esa experiencia tan fantástica, y pienso que desde Nursing Now, desde la campaña, y a pesar de la pandemia y de lo difícil que es a veces transmitir estas cuestiones de campaña, pues creo que algo ha cambiado, algo ha cambiado. Y a pesar de que aquí en España, además, también hay muchos profesionales reacios con la campaña, porque son profesionales que están cansados ya de reivindicar, de intentar cambiar las cosas y de que, bueno, pues no todo cambia al ritmo que quisiéramos. Yo creo que hay un antes y después, por lo menos yo que he sido o que soy responsable de la campaña Nursing Now en Cantabria y que hemos parado un poco por pandemia, hemos seguido haciendo cosas un poco como un poco más atrás, en un segundo plano. Yo no pienso igual o creo que pienso un poco más y un poquito mejor, con más profundidad, y aún todavía lo tengo más claro. Entonces yo creo que la campaña Nursing Now ha venido a respaldarnos. Yo creo que es un grito a favor de las enfermeras, de eso no cabe duda, pero hay que ser conscientes y hay que sopesar, o hay que ver, aprender a hacer lecturas como lo necesarias que somos. Lo pone en evidencia el informe triple impacto, lo pone en evidencia el llamamiento a colaborar y trabajar para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Lo hace o lo pone en evidencia la OMS cuando hable y alude y respalda la campaña. En fin, toda esta serie de cosas que deberíamos de decir, pues realmente no sé por qué no nos empoderamos, porque siendo tan protagonistas del discurso internacional de las autoridades sanitarias, pues, ¿qué puede faltar? ¿El respaldo del Papa? Pues el respaldo del Papa también lo tenemos en el Año Internacional de Enfermería. También tenemos el del mencionado director de la OMS, y le tenemos también de un experto en salud pública, que es el co-chair de la campaña Nursing Now, que bueno, pues, colabora con las enfermeras de manera muy cercana, como bien sabéis. ¿Qué más respaldo se puede esperar? Pues solo queda llamar a la puerta de los políticos a través del diálogo y de la búsqueda de consenso para conseguir ese afianzamiento de nuestro papel, de nuestro empoderamiento, de la necesidad de que cuenten con nosotras y de eliminar esas barreras, esos obstáculos que nos impiden desarrollarnos y que nos impiden tener un papel protagonista, ¿no? Que nos impiden incluso calibrar nuestro potencial de formación cuando acabamos nuestros tránsitos universitarios y nuestra formación posgrado a la hora de ponerlo en marcha en nuestro desempeño, en nuestro entorno laboral. Realmente aquí hay muchas dificultades y luego también las normativas y legislativas, que esas van más despacio todavía, ¿vale? La campaña, en definitiva, yo creo que no voy a entrar lo veis aquí, lo que significa, lo que busca, lo que pretende, etcétera, etcétera, porque supongo que a lo largo de todos estos días habréis visto, y además en vuestros entornos, en vuestros países, pues también sabéis lo que es la campaña, qué objetivos persigue, y el respaldo de la OMS, sobre todo para hacer hincapié en la necesidad de que las enfermeras debemos de tener un papel importante, debemos desarrollar nuestro liderazgo y sobre todo, bueno, pues que vamos a ser pocas para los objetivos que se pretenden y de aquí al 2030, como bien sabéis. Y me pregunto, ante todo esto, si lo que necesitamos con todos esos problemas que nos podemos encontrar y que limitan nuestro desarrollo y que por tanto merman el empoderamiento enfermero, si realmente hay espacios para la comunicación en cuidados. Es probable que en vuestros entornos, en vuestros países, los haya, hay muchos, y veo muchas veces que en referencias pues hay muchas enfermeras liderando, ¿no? Muchas enfermeras jefes, muchas enfermeras responsables en ministerios. Aquí en España no lo hay. Pero pregunto por estos espacios, porque en estos espacios donde se recogen las inquietudes, las necesidades, las reivindicaciones, etcétera, espacios para transmitir a representantes, porque se reconocen las prestaciones enfermeras, quiero decir, se reconocen en cartera de servicios de ministerio, no en la cartera de servicios que definimos habitualmente, sino
Nuestros resultados, nuestras intervenciones se miden en los centros médicos de base de datos de los hospitales. ¿Cómo se va? Quiero decir, nuestro significado de lo que nosotros hacemos, nuestros registros, se vuelca de verdad nuestras intervenciones, no lo que nosotros hacemos por parte nuestra, sino desde el sistema de salud. ¿Vale? Esa es una cuestión muy, muy importante tener en cuenta. Igual le estoy diciendo de más teniendo en cuenta cómo es mi sistema sanitario o nuestro contexto. Por tanto, y a través de esto de la campaña Nursigna, como os decía, y la parte que tocábamos antes de contarle a la sociedad, en este contexto, bueno, pues yo he intentado participar a profesionales y he intentado participar a población. En este caso, en la Semana de la Ciencia, que fue un evento, es un evento que se celebra por ahora por estas fechas, tuve la oportunidad de compartirlo en la Biblioteca Central de Cantabria y en algunos otros foros. Hemos compartido con los políticos representantes en nuestra comunidad para la sanidad. Hemos compartido también con otras disciplinas, con sociólogos, con psicólogos, pues por hacer aliados y compartir de manera interdisciplinar. Y aún así con eso, y esto es importante resaltarlo, tenemos problemas, que, bueno, no sé si son de mucho calado o poco calado. No sé si son de mucho calado porque estamos acostumbrados, de poco calado porque estamos acostumbrados, o realmente son mucho, de mucha importancia y lo dejamos pasar. Pongo el caso de estos 3 titulares de mitad de año para que veáis un poco la dicotomía de cómo nos enfrentamos a estas cosas, ¿no? Por un lado, Sanidad estudia que pequeños consultorios rurales sean atendidos por enfermeras. El médico acudirá a estas instalaciones para poblaciones con pocos vecinos a demanda en función de la necesidad del paciente. Y por otro lado, encontramos otro titular que dice: piden a la Fiscalía que impida los consultorios sin médicos. El defensor del paciente denuncia que las enfermeras no pueden ejercer la medicina. Entonces, como comprenderán ustedes, yo ante estos titulares me quedo un poco, no sé si triste o revuelta, ¿no? Porque es un continuo no acabar ante esta situación, además, ¿no? Que estamos de pandemia y que no deberíamos de estar inmersos en estas discusiones ni en estas tesituras. Deberíamos de resolver por una vez o definitivamente zanjar asuntos y cerrar cuestiones o brechas innecesarias, ¿no? Cuando, por otra parte, como veis, otro titular que dice: las enfermeras resuelven más de la mitad de los casos que han llegado al punto de atención de crónicos de Gamonal, ¿no? O sea, fijaros qué diversidad de titular y cómo posiciona cada uno. Podríamos decir, bueno, obviamos los 3 titulares y seguimos trabajando como estamos trabajando, y eso pues es lo que estamos haciendo, pero esto está ahí, ¿eh? Y esto de vez en cuando acogota y perturba de alguna manera. Y por otro lado, también la influencia de otros profesionales sanitarios que también van buscando su hueco y quieren efectivamente también pues parte del pastel, ¿no? De los cuidados, de la atención, de la prevención, de papeles absolutamente, bueno, pues absolutamente sanitarios en el contexto, en nuestro contexto, en sanidad. Los farmacéuticos tienen un papel, dispensan y hacen su labor desde los hospitales, desde la farmacia hospitalaria y desde sus distintas farmacias privadas. Y bueno, pues ahora hacen otro tipo de atención, pero van un poco cada vez abriendo más la puerta, ¿no? Y cogiendo pequeñas parcelitas que, bueno, esto ha servido también de confrontación en los últimos meses. Y bueno, pues voy a ir acabando para decir que, bueno, pues esto, que deberíamos de estar y de tratar de relacionar e integrar todos aquellos aspectos de donde nos desarrollamos, en el ámbito docente, asistente, en las organizaciones, en lo político, en lo social, para efectivamente tener una oportunidad. Las enfermeras solo quieren participar porque ello nos ayuda a sentirnos, ¿no? Y a sentirnos empoderadas. Por acabar, una última frase de una compañera y colega: si muchas enfermeras en muchos lugares pudieran liderar sus ideas, gestionar recursos suficientes y dirigir los equipos, cambiaría la situación del mundo entero. Así que les invito a que sean líderes empoderadores para construir personas fuertes, equipos fuertes, organizaciones y asociaciones fuertes.
y con ello resultados sólidos. Muchas gracias. Perdón. Maestra Zulema, agradecemos su excelente comunicación en el que podemos entender que el empoderamiento conlleva la adquisición no solo del poder, sino también de la independencia por parte de la comunidad, profesional o no, en relación a que somos pares o no. Necesitamos reconocimiento y también mantenimiento de reconocimiento con la sociedad también, y que para esto debemos ser, parecer y sobre todo creérnoslo. Lo anterior se logra a través de mantener el desempeño profesional al que estamos nosotros dirigidos a hacer. Sin más, maestra Zulema, agradecemos su comunicación y transmisión sobre su experiencia en España, lo cual da oportunidad de explorar y apuntalar los diferentes procesos que se realizan en nuestro país y otras latitudes de nuestro